Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes para comentar los últimos dos capítulos de este material del Ministerio Evangelístico. Me refiero a los capítulos 13 y 14 que titulan Las excusas en el proceso de la evangelización. Bueno, primero debo decirles que en el proceso de la evangelización muchas veces nos encontramos con individuos que al enfrentarse con el mensaje del Evangelio responden con excusas y justificaciones para no aceptar el plan de salvación y en última instancia para huir de la verdad. Entonces estas excusas llegan a ser mecanismos de defensa que todos los seres humanos utilizan para confrontar con el mensaje del Evangelio con de repente intención o inclusive sin intención. Sin embargo, al comprender la naturaleza de una excusa, nos damos cuenta de que no tienen fundamentación. Y este es el propósito de estos capítulos. Pero antes quisiera observar qué es una excusa. Bueno, en términos simples, una excusa es un intento justificado de utilizar una acción o falta de acciones, tal vez que en realidad se originan en una negación o evasión de una responsabilidad. Se podría decir que sería un disfraz que el ser humano utiliza para evadir las consecuencias en su propia postura ante lo que puede ser algo que le ayude, en este caso la verdad. Las excusas no son simplemente una falta de voluntad, son una manifestación del corazón humano que busca evitar la incomodidad de enfrentar lo que moralmente o espiritualmente demanda el Señor. El evangelista Billy Graham dijo en una oportunidad que las excusas son más que una forma de escapar del llamado de Dios, son una negación disfrazada de una razón. Pero la Biblia no es ajena a este fenómeno. Desde el comienzo vemos cómo los seres humanos han tenido este problema de las excusas, porque en la Biblia encuentro en el libro de Lucas, por ejemplo, Jesús hablando de una parábola sobre una gran cena en la que los invitados empezaron a excusarse, buscando razones para no asistir a la cena. Uno dijo que acababa de comprar cosas en su campo, otro dijo que estaba por casarse y otro que tenía que atender sus negocios. Todo esto está en Lucas 14, 18 al 20. Y cada excusa, aunque plausible, en el contexto humano revela una negativa a comprometerse con lo que realmente es importante. Entonces, en el proceso de la evangelización se va a enfrentar estos desafíos constantes cuando estamos presentando el mensaje del Evangelio. Además, debemos saber de que estas excusas son simplemente justificaciones a lo que enfrentan como es la verdad. El mensaje del Evangelio, recuerden que es el mensaje de salvación y muchas personas no lo entienden de esa manera y tienden a buscar un sinnúmero de excusas. Por eso en estos capítulos enumeramos algunas excusas que normalmente son frecuentes y que muchos de repente no saben cómo expresar o cómo responder. Y en estos capítulos vamos a ver que hay una justificación merecida para cada excusa. Cito algunas de ellas que vamos a encontrar en estos capítulos, como por ejemplo esa excusa famosa de que soy un gran pecador y no creo que Dios me acepte. Uno de los obstáculos más comunes en el proceso de la evangelización es la creencia de que el pecado de una persona es tan grande, es tan grave que no hay esperanza de perdón. Pero esta excusa refleja una comprensión errónea del Evangelio y por supuesto del carácter de Dios. Es una excusa que una persona puede sostener y no comprende que la realidad es diferente, ¿no? La palabra de Dios es clara cuando nos dice que Dios puede perdonar cualquier pecado, ¿no? Y la única condición que el Señor nos pide para recibir el perdón es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo.
A manera de resumen, porque encontraremos en el libro mucho más de justificación, no solo bíblica, sino también lógica. En segundo lugar, encontramos esa excusa que dice: primero debo limpiarme y luego me acercaré a Dios. Otra excusa también muy común que muchos presentan en el proceso de la evangelización, pues ellos creen que primero deben limpiarse, hacerse santos para luego acercarse a Dios, porque seguramente piensan que Dios es muy santo, tanto como para rechazar a los pecadores. En otras palabras, ellos creen que su nivel de moralidad o actitud es insuficiente para poder acercarse a la gracia divina. Y este razonamiento, aunque puede ser comprensible, solo es una perspectiva humana, pero está completamente equivocada. Según las enseñanzas de la palabra de Dios, la verdad es que el Evangelio o en la palabra de Dios no existe perfección previa. Al contrario, se nos invita a acercarnos a Dios tal como somos, con nuestras imperfecciones, para que Él, Señor, en su gracia nos limpie, nos transforme. Así que el mensaje de salvación no solo es para que ya los que están ya limpiados, sino es para limpiar a los que están ensuciados, podemos decir, y puedan ser perdonados y restaurados. Otra excusa que encontramos es, por ejemplo, que todos los cristianos son hipócritas, por eso no quiero asistir a la iglesia. Y esta es también otra excusa común, porque en realidad rechazan el Evangelio. No quieren acercarse a la iglesia, porque están acusando a todos los cristianos de hipócritas. Y esta afirmación refleja, claro, una errónea, definición de lo que es la naturaleza de la fe cristiana, pues a menudo se utiliza la imperfección de los creyentes como la excusa perfecta para rechazar el mensaje de Cristo. Si bien es necesario que entendamos el concepto de lo que es la hipocresía y que está presente en todas partes y en todos lugares, debemos entender que no es la manera en que debemos conceptuar la fe cristiana o la naturaleza de Dios. El Evangelio nos enseña que los cristianos no son perfectos, están en camino de perfección. Son personas que han reconocido más bien sus imperfecciones y buscan la transformación a través de la gracia de Dios. No podemos juzgar el mensaje del Señor por las imperfecciones de sus seguidores, sino por la perfección de Cristo, que es la mejor motivación para acercarnos a Dios. Otra excusa, por ejemplo, si me entrego a Dios, luego no podré estar firme. Y una de las excusas que también muchos llegan a decir antes de entregarse a Cristo, en realidad este es un miedo a la inestabilidad espiritual, porque muchas veces ellos tienen esa idea equivocada que seguir a Cristo significa perder la capacidad de mantenerse firmes, ¿no?, en la fe. Sin embargo, la realidad es muy diferente, porque más bien al entregar nuestras vidas a Cristo, Él nos da la fuerza para estar firmes, para seguir adelante. La Biblia dice en Judas 11 que Él es el que nos guardará sin caída delante de su presencia. Hay excusas como, por ejemplo, no puedo dejar a las cosas que anhelo, que deseo, son más fuertes, y prácticamente están en una lucha interna y creen que al enfrentar a Cristo sus pasiones los vencerán y no podrán seguir adelante. Y esto no es así, porque tenemos que llegar a comprender que Cristo no se encuentra en la satisfacción de los deseos carnales, sino en la transformación del interior que Él ofrece. Dios nos bendice grandemente. Miren, encontramos muchísimas excusas más ahí en estos capítulos, que hay creyentes que dicen hoy no, mañana sí, o que Dios es injusto, es cruel para con todos. Excusas como yo también leo la Biblia y también oro, pero soy de la fe católica. Entonces,
encontramos allá muchas cosas a las cuales debemos responder. Es por eso que si algún momento te animas a leer estos capítulos, vas a darte cuenta que vas a encontrar mucha fundamentación. Bueno, que Dios te bendiga mucho y espero que algún